Saludos a todos. En esta ocasión vengo a explicarles cómo resolver un problema de vectores por el método de componentes rectangulares y por el método gráfico. Aquí tenemos un problema. Un ingeniero de alimentos le pide a un granjero que recoja uvas para preparar un vino. Este se dirige a la primera huerta ubicada a 200 metros hacia el este. Luego recoge en la segunda huerta que se encuentra a 300 metros en dirección 30 grados al norte del este. Finalmente va a la tercera huerta que se encuentra ubicada a 450 metros en dirección 75 grados al este del norte. Como pueden ver, aquí he resaltado tres secciones: verde, que corresponde a la primera huerta. Ahí está el primer vector, 200 metros hacia el este. En azul, la segunda huerta, 300 metros en dirección 30 grados al norte del este. Y la tercera huerta, el tercer desplazamiento del granjero, 450 metros, 75 grados al este del norte. Entonces primero hagamos el trazo de los vectores del granjero como tal, de los vectores en el plano cartesiano. Para ello, pues debemos trazar un pequeño plano cartesiano como el que tengo aquí en pantalla. Eje Y, eje X. El primer desplazamiento es 200 metros hacia el este, entonces aquí he trazado un vector verde. Vector A lo he llamado 200 metros hacia el este. Seguidamente, el siguiente desplazamiento es 30 grados al norte del este. Es este vector azul. Previamente trazo un pequeño plano cartesiano donde termina el vector verde, el vector A. Y aquí 30 grados al norte del este. Miren que el vértice tiene que ser al norte del este. Aquí en esta parte inferior está el vértice y los 30 grados de este vector, que ahora lo llamo vector B, que mide 300 metros. Estoy tratando más o menos de colocar las dimensiones, la longitud del vector de acuerdo con la magnitud que le corresponde. El tercer desplazamiento es el vector rojo que aparece aquí. Es la tercera huerta, 450 metros, 75 grados al este del norte. Entonces, después de que trazamos el vector azul, el B, otro planito cartesiano aquí, y nos ubicamos o tratamos de buscar el este del norte. Si aquí está el norte, el este estaría a la izquierda, 75 grados allí, y más o menos trazo una longitud mayor a la anterior, al azul, que es 300, 450 metros. Este es el vector, desplazamiento C. El vector resultante sería un vector que va desde la cola del primero hasta el final del tercer vector, que es el rojo. Este vector negro es el vector resultante. De esta forma, nosotros hacemos la suma de vector por el método gráfico. Ahora resolvamos la suma de vectores por componentes rectangulares, en donde vamos a determinar cuál es el vector, cuál es su magnitud y cuál es su dirección como tal. Previamente, en la imagen, como el vector A está todo tirado en el eje X, este vector tiene componentes solamente en X. Por lo tanto, el vector A tiene componente A sub X igual 200 metros y A sub Y vale 0 metros, porque está tendido todo en el eje X positivo. El vector B, como pueden darse cuenta, aquí está en el primer cuadrante, formando un ángulo de 30 grados. A ese vector le trazamos las dos componentes Bx, By en el primer cuadrante y aplicamos las razones trigonométricas seno y coseno. Seno de 30 opuesto a hipotenusa, B sub y sobre B. Aquí aparece seno de 30, B sub y sobre B. B, como está dividiendo, pasa a multiplicar. B sub y sería B por seno de 30. Como ves, 300 metros por seno de 30, eso nos arroja 150 metros haciendo esta operación con la calculadora. Y a su vez, coseno de 30 adyacente B sub X sobre 300 sobre B.
Entonces coseno de 30 b sub x sobre b otra vez está dividiendo, pasa a multiplicar. B sub x es b por coseno de 30. Haciendo la operación con la calculadora, 259,80 metros. Esas son las componentes del vector azul, del vector B. Ahora observemos el vector C, el rojo, y como el ángulo está aquí al este del norte, entonces aquí toca armar el triángulo rectángulo de esta forma, tendido en el eje Y. Tengamos en cuenta ahora que el cateto opuesto es C sub X. Cateto opuesto es C sub X y el cateto adyacente es C sub Y. Entonces tracemos las componentes rectangulares de esa forma. Seno de 75 será C sub X sobre C. Seno de 75, C sub X sobre C. C pasa a multiplicar C por seno de 75. C mide 450 por seno de 75. Eso nos da 474,66 metros. Podemos hacer esa operación con la calculadora. Ustedes pueden hacerlo fácilmente. Les hago esta operación para que hagan las demás y se den cuenta que da justamente ese valor, 450 por seno de 75, justamente 434,66. ¿Por qué el menos? El menos, pues se trata de que ese vector está en el segundo cuadrante. Y el segundo cuadrante está formado por X negativo y Y positivo. Entonces C sub X, esa componente es negativa, por eso aquí le anteponemos el menos. Y para la componente Y, coseno de 75, cateto adyacente sobre hipotenusa, sobre C. Coseno de 75, C sub Y sobre C. Entonces C sub Y es igual a C por coseno de 75, dando ese producto 116,46 metros. Una vez que tengamos todas las componentes de los vectores implicados, en este caso 3, en otro problema pueden ser más de 3 o menos, organizamos las componentes X y las componentes Y una debajo de la otra. Aquí la componente X a su X 200, B su X 259,80, C su X menos 434,66. Al hacer la operación teniendo en cuenta los signos, la componente X da 25,14 o 14. Y las componentes Y 266,46 metros. Nos queda armar el vector con las componentes y J, y para X 25,14 más 266,46J es un vector XY, vector en R2. Para la magnitud, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, hacemos esos dos cuadrados, los sumamos y sacamos raíz cuadrada a toda la expresión, dándonos un valor de 267,64 metros. En este caso, metros, que es el desplazamiento del granjero. Por último, el ángulo de ese vector, que viene siendo este vértice de aquí, comprendido porque este vector negro, el vector resultante, quedó en el primer cuadrante. Significa que vamos a hallar este ángulo de aquí. Miren que pasa de 45. Tratamos de hacer más o menos a escala todo el trazo de los vectores. Entonces, con arco tangente, beta es el ángulo del vector resultante, arco tangente, B sub Y sobre B sub X. Dividimos la componente Y entre la componente X y obtenemos el ángulo. Eso es 266,46 entre 25,14. Esa división nos da 10,59. Shift tangente, invertido la tangente, 84,61 grados aproximadamente, que es este ángulo de aquí. Este es el ángulo beta de nuestro vector resultante. Bien, espero que repasen el video y lo estudien para su mayor entendimiento. Muchas gracias.